Ok, te felicito, realmente sí, te felicito porque si estás aquí significa que realmente estás comprometida, comprometido con tu crecimiento profesional. Y bueno, a partir de ahora vas a estar entonces con la doctora Angie Cuadros, quien además de ser psicóloga tiene dos especialidades y además tiene un magíster o es magíster en psicopatología de la salud mental y van a desarrollar primeros auxilios enfocados en esta pandemia del COVID-19. Y al final del video, quédate un segundo porque te voy a explicar cómo vas a poder acceder al entrenamiento de 12 horas intensivas en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Yo soy Félix Orozco, ser productivo y disfruta mucho esto. Chao, chao. Muy bien. Entonces, hablando de las estrategias de intervención en crisis por la pandemia del coronavirus en Colombia 2020, como les digo, todos los que estamos aquí conectados pues van a tener este documento del Colegio Colombiano de Psicólogos. De hecho, el Colegio Colombiano de Psicólogos viene implementando varias actividades para psicólogos también voluntarios frente a toda esta situación. Y lo que ellos nos traen frente a todo este proceso de atención que tenemos nosotros es que, bueno, primero tenemos que tener un objetivo de la intervención, hay que conocer, ¿sí?, las generalidades del COVID-19, hay que ver el tipo de respuestas individuales y comunitarias y vamos a ver el modelo de intervención, ¿sí? Todas esas estrategias en crisis por pandemia del coronavirus, pues desde el Colegio Colombiano de Psicólogos nos da la pauta para empezar eh, a ver efectivamente esta pandemia como un proceso de intervención, ¿sí? Y efectivamente como un proceso también de atención a nuestros compañeros, amigos, familiares y demás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la intervención? ¿Cómo es el objetivo de la intervención? Bueno, el objetivo de la intervención es contener las distorsiones cognitivas asociadas con la pandemia del COVID-19, que puedan comprometer con la estabilidad psicoemocional del individuo, comunidad. Hay que responder, tomar decisiones, las cuales generan traumas psicológicos, psicopatologías, crisis sociales o crisis institucional. Yo hablaba ahorita aquí en la casa y yo decía, hacíamos una apreciación muy importante. Decían, y es cierto, decían, cuando pase esta pandemia, por ejemplo, cuando pase esta pandemia, cuando pase toda esta situación, mucha gente no va a querer salir de la casa. Mucha gente va a tener aún miedo al salir de la casa. ¿Cuál es el objetivo de la intervención de estas estrategias? ¿Sí? De estas estrategias en crisis por la pandemia es contener las distorsiones cognitivas asociadas a la pandemia del COVID-19 para estabilizar toda la parte psicoemocional del individuo, de la comunidad, ¿sí? Porque la comunidad también viene teniendo unos patrones de conducta distorsionadas frente al COVID-19, ¿sí? Y esto posiblemente en un futuro, cuando salgamos de esto, va a ocasionar muchos traumas o mucho estrés postraumático, ¿sí? Y van a haber muchas patologías como depresión, ansiedad, estrés postraumático, que posiblemente nuestros pacientes sean parte de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Poder contener las distorsiones cognitivas asociadas a la pandemia del COVID-19. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es algo, ¿sí? Es algo mental, es un pensamiento negativo, un pensamiento, diría, pues hay muchas clases de distorsiones cognitivas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la generalización, nos vamos a morir todos, es una distorsión cognitiva, nos vamos a morir, ya no vamos a salir adelante. Las distorsiones cognitivas son esos pensamientos erróneos, pensamientos negativos, pensamientos de blanco y negro, ¿no? Ya nos tocó quedarnos aquí en la casa para siempre, eso no salga usted ni al balcón, usted no salga ni a la ventana, usted enciérrese debajo de la cama, por ejemplo, todos son distorsiones cognitivas. Desafortunadamente, los medios de comunicación han hecho que esas distorsiones cognitivas crezcan. Una de las cosas que yo decía ayer en una de mis también así pequeñitas charlas y consejos a mi familia y amigos y demás, es que no, o sea, había que quitar ya
o sea, mejor dicho, hay que dejar de ver noticias, porque el 100% de las noticias que nosotros vemos, el 90% son falsas y el 10% son verdaderas, ¿sí? Solo tenemos que ver noticias de fuentes oficiales, en este caso de Caracol, de RCN, el Ministerio de Salud. De resto no más, porque todas esas noticias falsas, todo ese contenido falso, es lo que aumenta nuestras distorsiones cognitivas, ¿sí? Es lo que aumenta todas las distorsiones cognitivas. Y desafortunadamente muchas de nuestras familias, de nuestros amigos y demás están pasando por eso. Entonces, y ustedes lo pueden comprobar, ustedes llegan a su celular, ¿cierto? Ustedes ven su celular y empiezan a mandarle una cadena de cosas que uno dice, por Dios, que con agua y bicarbonato, que tomando limón, que usted cuando salga a la casa envuélvase en cartón y en bolsas. Ay, yo he visto muchas situaciones. Las redes sociales han entrado ya en un colapso también, hay mucho ruido también frente al COVID y eso hace que tengamos muchas distorsiones cognitivas, ¿sí? Yo ya implementé el hecho de que no revisaran más redes sociales, que nos alejáramos del internet, porque definitivamente estaba haciendo que tengamos más pensamientos negativos y distorsiones cognitivas frente a eso. O sea, eso realmente es lo que lleva a tener un problema en la salud mental. Posiblemente tú eres fuerte, posiblemente tú lees una historia en tu WhatsApp, en Internet, en Facebook, en Instagram, y tú dices, bueno, sí, terrible, pero muchas personas no son lo suficientemente fuertes emocionalmente que ya cuando ven una noticia de estas, mejor dicho, entran en crisis, ¿no? Entonces, sí es importante dedicarnos a otras actividades y solamente mirar lo que el Ministerio de Salud dice, lo que Caracol y RCN dice y el resto no. Ante esta emergencia del COVID-19, nos habla que es una alteración, una interrupción, ¿sí? Frente a todas estas condiciones normales de funcionamiento del individuo, la comunidad, causada por un evento adverso o una inminencia del mismo que requiere de respuesta de las instituciones del Estado. Esto nos lo dice la Ley 1523 del 2012. Entonces, la Ley 1523 del 2012 nos habla, ¿sí?, del evento, que en este caso es el COVID-19, de los daños y pérdidas, de la cuarentena, incapacidad, muerte, pérdidas económicas, de la crisis social que estamos viviendo, ¿sí?, el desabastecimiento de pérdidas económicas, el pánico colectivo, las compras compulsivas, el saqueo, los comportamientos oposicionistas y la crisis institucional, que es la pérdida de la gobernabilidad, credibilidad de las instancias gubernamentales, ¿sí? Como podemos ver, yo creo que ya hemos pasado por todas, ¿cierto? En esta ruta ya hemos pasado por todas, ¿no? Ya hemos pasado por todas, ¿no? Tenemos el evento, los daños y pérdidas, la cuarentena, la crisis pues social que estamos viviendo en este momento, hasta la crisis institucional de que nuestros gobiernos, algunos no se ponen de acuerdo, el uno dice una cosa, el otro dice otra. Bueno, en fin, creo que todos hemos pasado ya por esa ruta, ¿no? Entonces, dentro del COVID, y como usted va a obtener este documento, en sus correos y demás, que esto es un regalo que lo hace ser productivo, de hecho hace parte también del Colegio Colombiano de Psicólogos. Aquí vamos a encontrar todas las generalidades del COVID-19. O sea, en este link, cuando usted obtenga este documento y usted ve este documento, usted va a poder ingresar y ver lo que verdaderamente habla acerca del COVID-19, ¿sí? Entonces es importante que cuando tengan este documento ustedes revisen realmente cómo es la información del COVID-19, ¿sí?, frente a todas las entidades de salud y efectivamente desde la salud mental, ¿no? Nos dice aquí una compañera una compañera Marcela de Ecuador, que el sábado acabó de renunciar la ministra de Salud y esto genera desconfianza. Marcela, difícil, ¿cierto? Difícil situación.
muy difícil situación. Para eso es importante, como decía desde el principio, que nos unamos mucho en familia, ¿sí? Que nos unamos mucho en familia y tengamos toda esta serie de situaciones con mucha calma y mucho optimismo, diría yo, ¿sí? Mucha resiliencia, ¿sí? Porque, bueno, países como Ecuador entonces, que nos están viendo en este momento, y otros países como tal, pues están también entrando en caos frente a esta crisis que se llama el coronavirus, ¿no? Entonces, muy bien, como les digo, este protocolo hace parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, es un documento pues que estamos haciendo actualmente, usted también lo puede obtener. Efectivamente, aquí habla acerca a nivel general, ¿sí? General del proceso. Estábamos hablando de la ruta que estamos viviendo. El evento COVID-19 nos tiene bajo su segundo paso, que en este caso es en cuarentena, todos estamos cerrados, todos estamos bajo un aislamiento, ¿sí? Que nos produce cierta incapacidad a hacer ciertas actividades donde vamos a entrar en algunas crisis, ¿no? Encontramos también las generalidades del COVID, que es bueno que ustedes ahorita cuando reciban el material, pues revisemos a nivel general cómo está, ¿no? Ya cada uno de ustedes ya sabe lo suficiente del COVID-19 desde el proceso de salud. Los tipos de respuesta individuales y comunitarias. Como nos podemos dar cuenta frente a toda esta situación, el primer paso que tenemos que hacer es la incertidumbre, ¿sí? El COVID-19 ha traído incertidumbre a nivel general, que nos produce emociones, ¿sí? Negativas, ansiedad ante todo, ¿cierto? Estas respuestas pueden ser adaptativas y pueden ser desadaptativas. En este caso, todas las personas, de pronto a nuestro alrededor, nuestros amigos y familiares, encontramos que tenemos respuestas desadaptativas, ¿sí? Estas respuestas desadaptativas son el pánico, la agresividad, la depresión, trastornos del sueño, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues contener la dispersión cognitiva asociada a la incertidumbre. Los factores protectores que en este momento tenemos que desencadenar, ¿sí? Son los psicosociales. Debido a toda esta serie de las redes sociales, debido a todo lo que está pasando ahorita, pues hemos entrado en una incertidumbre que nos da este pánico, esta ansiedad, esta agresividad, esta depresión, y entramos en un proceso de emergencia del coronavirus, ¿sí? Y entonces en estos primeros minutos, hasta la semana, tenemos nosotros que hacer todo un proceso, ¿sí? De atención frente a cómo nosotros podemos controlar estas emociones, ¿no? Entonces, en la emergencia del coronavirus, por ejemplo, las estrategias que tiene todo el proceso de la atención, ¿sí? Tenemos primeros minutos hasta la primera semana, ¿sí? La persona que en este momento entra en emergencia por coronavirus, modificación del ritmo bioeléctrico de la corteza cerebral, que es lo que pasa en este momento cuando entramos en los primeros minutos a la emergencia del coronavirus, ¿sí? Hay una modificación del ritmo bioeléctrico de la corteza cerebral, entra en nuestro sistema nervioso autónomo, hay una reducción del estado de conciencia, orientación, atención, y entramos en estupor, ¿sí? Reactivo, o sea, en shock. Que entramos en una agitación psicomotora. Esta es nuestra cadena de emociones. Hay una modificación del ritmo bioeléctrico de la corteza cerebral, hay un problema en el sistema nervioso autónomo, reduce todo el estado de conciencia, entramos en estupor reactivo y hay una agitación psicomotora. Esto pasa en las primeras semanas. Cuando ya esto aumenta, ¿sí? Hay episodios psicóticos, hay trastornos disociativos, o sea, la primera semana hasta los 6 meses, cuando hay comportamientos compulsivos, astenia, sintomatología ansiosa, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos del sueño, estaríamos hablando de trastornos de estrés postraumático, ¿sí? Estamos entrando en trastornos depresivos mayores, trastornos de ansiedad,
¿sí? Trastornos somatomorfos, de personalidad, que pueden tener estas conductas, ¿sí? Frente a lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos tener y presentar? ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos tener y presentar frente a todo este proceso que estamos viviendo del coronavirus? Como yo les digo ahorita en este momento, es importante, ay Dios, es importante que conozcamos todos los síntomas que pueden padecer las diferentes personas, pues para llegar a tener un proceso con ellos de intervención, ¿sí? Ahora, muchas de estas sintomatología, ¿sí? Mucha de esta sintomatología la estamos viviendo actualmente en casa o con algunos amigos o con algunas personas y demás, ¿no? Y entramos entonces específicamente a tener estos comportamientos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en los niños menores de 5 años tenemos conductas involutivas, agresividad en el juego, ocasionalmente miedo, ansiedad por separación. De 6 a 10 años tenemos conductas de espejo, o sea, conductas involutivas debido a los comportamientos bajo rendimiento escolar. Jóvenes hasta los 18 años, trastorno de conducta de SPA, diserción escolar. Bueno, todas estas sintomatologías se empiezan a dar, ¿no? Estos síntomas que estamos viviendo en este momento, pues vienen a ser por negación. Al principio hay una negación de la situación que se está viviendo, ¿sí? Una negación. Luego pasa una incertidumbre, luego pasa una ira, una culpabilidad, sí, luego empezamos como a comprender más la situación y hay una aceptación. Es decir, hay un duelo, podríamos hablar que hay un proceso de duelo, hay un proceso de adaptación a esto que estamos viviendo. Muchas personas puede que se queden en la negación, esto es mentira, salen a la calle, no hacen los protocolos de salud correspondientes, no ponen atención. En la incertidumbre, como hablábamos anteriormente, hay una serie de síntomas, serie de situaciones en los que se llegan a ver comportamientos ansiosos, ira y culpabilidad. Empezamos a tener rabia por lo que está pasando, ¿sí? Que porque no nos cuidamos antes, porque no salimos antes, hay una culpabilidad frente a lo que ha sucedido. Luego hay una comprensión del evento y al final hay una aceptación. Todas estas etapas es la forma en que nosotros debemos comprender que estamos viviendo el coronavirus. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los síntomas que seguimos nosotros viendo, está todo el aplanamiento emocional. Frente a toda esta cuarentena, frente a este encierro, que mucha gente lo habla como encierro, ahí también hay que cambiar el vocabulario para tener para aumentar efectivamente los pensamientos positivos y negativos, ¿no? No estamos en encierro, no estamos en ningún castigo, estamos sencillamente en una prevención, ¿no? Muchas veces estas cuarentenas o estos procesos de atención, pues viene un aplanamiento ¿Me emocional. podría ayudar, por favor, que no puedo verla, solo escucho el audio? A esta situación, pues encontramos una serie de situaciones, ¿sí? Aplanamiento emocional, incredulidad, alteraciones del sueño, irritabilidad, flashback, olvidos, culpas del sobreviviente, aislamiento social, consumo de spa, ¿sí? Todas estas cosas son procesos que se viven, exacto, procesos que se viven frente a lo que estamos viviendo en este momento, sí, así es, lo que estamos viviendo en este momento del COVID-19. Todas estas etapas que son muy parecidas al proceso de duelo. Recuerden que cuando hablamos de duelo también hablamos de una adaptación. Siempre va a haber un proceso de adaptación. Entonces, todo este proceso que tenemos que empezar a tener, esta intervención que tenemos que tener es un proceso de adaptación para aumentar, ¿sí? Para aumentar efectivamente las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Como vemos entonces en nuestra noticia, en las comunidades, ¿sí? Hablamos de conductas de demanda, disminución del juicio, raciocinio, hay violencia, de hecho, todo este proceso de conductas inadaptativas, incertidumbre.
Cuando hablamos de conductas ya más adaptativas, hablamos de altruismo, ¿sí? Hablamos de autogestión, hablamos de heteroprotección, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a impulsar en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿sí? A ser más adaptativos, ¿sí? A poder aumentar más el altruismo, la autogestión, el proceso de atención que tenemos nosotros. Para poder nosotros efectivamente organizarnos, ¿no? Bien, todos los sentimientos que están pasando en este momento en este proceso de cuarentena nos llevan efectivamente al caos, a la ansiedad, nos llevan efectivamente a todo el proceso de trastornos o patologías, ¿sí? Como la depresión, la ansiedad, el estrés, el shock, que hace que tengamos estos cambios súbitos en el estado de ánimo. Todo esto es lo que nos lleva al proceso. Entonces, ¿cuál es el modelo de intervención de primeros auxilios psicológicos y psicoemergentes o psicoemergencia psicológica, psicoemergenciología, ¿sí? Frente al proceso de la atención, pues bueno, primero que todo, el Colegio Colombiano de Psicólogos, yo hablo de Colombia porque, bueno, efectivamente son mis conocimientos. Cada uno de ustedes como psicólogo con sus conocimientos, ¿sí? Con sus conocimientos, ustedes pueden ser voluntarios psicológicos, ¿sí? Voluntarios psicólogos. Y pueden tener ciertas actividades como voluntarios para generar los primeros auxilios psicológicos, en este caso. De hecho, los necesitamos. En Colombia se llegó a hablar, nuestra vicepresidenta llegó a hablar y a decir que para qué estudiábamos tanto psicología. Entonces, yo creo que ahorita ella está necesitando de todo el equipo de psicólogos para poder trabajar el tema y darnos cuenta de la importancia que tiene en este momento la salud mental, ¿no? Entonces, la crisis ante cualquier evento adverso, ¿sí? Es generado por condiciones naturales, sociales, tecnológicas, humanas o mixtas, ¿no? Que ponen en peligro la supervivencia, pues, del individuo, de sus bienes, ¿sí? De aquello que más queremos, ¿no? Y pueden comprometer cualquier estructura psíquica del sujeto, de la comunidad y demás, ¿no? Toda esta crisis Estas crisis, como las estamos viendo ahorita, pueden comprometer toda la estructura psíquica del sujeto, ¿no? Que pueden llegar a un trauma psicológico y a desencadenar toda una serie de psicopatologías, ¿no? Entonces hay que impedir la expresión de sentimientos. Hay que impedir la expresión de sentimientos. Un vaso de agua, una aromática, nos va a ayudar mucho al proceso de entender los sentimientos, afirmaciones como no se preocupe, eso le pasa a todo el mundo, no llore, tranquilícese, ¿sí? No juzgue, digo yo, son herramientas, o bueno, no son estrategias muy adecuadas. En este momento es importante que la persona se desahogue, ¿sí? Es importante que la persona se desahogue, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en este momento? Frente a la crisis, ¿sí? Que entendamos que una crisis es cualquier evento adverso generado por condiciones naturales, sociales, humanas o mixtas, que ponen en peligro la supervivencia del individuo, que pueden comprometer la estructura psíquica del sujeto, tanto dentro de esta crisis nos puede dar un trauma psicológico y una psicopatología, ¿sí?
¿Listos? ¿Me escuchan? Dicen que... Pinky para manejar una tienda de ropa. No sé cuál. ¿Hola? Sí, ahí está perfecto. ¿Se cortó? Ustedes ponen sus audios y se corta la comunicación. Entonces, por favor, vamos a apagar todos los audios. Vamos a apagar todos los audios y ustedes tratan de escribirme para yo poder leer sus comentarios, porque si ustedes ponen los audios, pues cortan la comunicación. ¿Listo? Porque no... porque no que... Porque no que no... No me están entendiendo. Entonces, si se interfiere. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Es que debido a tantos inconvenientes ahí con el audio, no me están comprendiendo y no quiero que entremos como también en pánico porque estamos aquí ya con la situación del audio. Por favor, arreglemos el audio, ¿sí? Miremos, vamos a dejar de estar con el audio para yo poder hablar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, en las estrategias de intervención en crisis, primero recordemos que los primeros auxilios psicológicos son un proceso de atención en crisis en el momento, ¿no? Es un evento adverso generado por condiciones naturales, ¿sí? Socionaturales, que ponen en peligro la supervivencia, ¿no? Pueden comprometer la estructura psíquica del sujeto de la comunidad, donde llegan a haber una crisis, un trauma psicológico y efectivamente hay una psicopatología, ¿sí? Cuando hablamos de las estrategias de intervención en crisis por la pandemia del coronavirus, muchas afirmaciones impiden la expresión de los sentimientos, ¿sí? Tales como no se preocupe, eso le pasa a todo el mundo, no llore, tranquilícese. ¿Cuál es lo importante aquí? Poder entender los sentimientos, pero muchas personas juzgan, toman partido de esta situación, no hacen alianzas, cuentan como sus propias historias, ¿sí? Y hacen que impida la expresión de sentimientos. Sí, ay, pero no pasa nada, ¿cierto? Ay, pero es que usted es una llorona, no se preocupe, esto pasa a todo el mundo. Todas estas cosas hacen, ¿sí? Que las personas tengan la forma de expresar los sentimientos. Y esas afirmaciones lo que hacen es que cortan los sentimientos, ¿sí? Cortan los sentimientos y lo que hace es que muchas personas pues efectivamente se llenen de pensamientos distorsionados, ¿sí? Afirmaciones negativas como esas, como que, ay, ya, no sé, de una manera muy negativa hace que tengamos que las personas impidan expresar los sentimientos. Más que nada en el mundo ahorita necesitamos que las personas expresen sus emociones. Pero muchas veces afirmaciones como estas hacen que se puedan las personas expresar. ¿No les ha pasado a ustedes que siempre pasa como que no se preocupe? Es necesario preocuparnos, pero de una manera pues más positiva, ¿no? Esto pasa, esto le pasa a todo el mundo, esto es una situación. Afirmaciones como esa hacen que se tome como que se juzgue, ¿cierto? Se juzga a la persona y lo que se hace es que llega a tener pues este proceso como más negativo en la expresión de emociones, ¿no? Entonces no podemos ignorar los sentimientos del otro, ¿sí? En este momento estamos todos unidos frente a esta situación. Muchas personas pues no pueden contar su propia historia de lo que estamos viviendo como comúnmente lo hacemos de pronto en los primeros auxilios psicológicos cuando decimos, ay, a mí me pasó, señora, tranquilo, mire, eso a todos le pasa. Yo creo que aquí todos estamos nuevos en este tema, ¿cierto? Que no podemos contar nuestras propias historias como para
ayudar a los demás, igual tampoco es una estrategia de primeros auxilios psicológicos. Antes, al contrario, en este momento es importante que la gente se exprese, no vamos a impedir los sentimientos de las personas, ¿sí? Muchas veces pues se les da un vasito de agua, una aromática para que nos cuente su situación, ¿sí? Y afirmaciones como estas hacen que se impide la expresión de emociones, ¿no? Entonces sí es importante que se haga un proceso de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Bueno, proporcionamos el apoyo. En este momento todos nosotros como psicólogos podemos apoyar a todos, ¿sí? Vamos a disminuir el impacto psicológico que tienen, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, hablando del síndrome del FOMO, ¿sí? Por ejemplo, hablando de protocolos de salud, ¿sí? Los protocolos de salud, que hoy en día el lavado de manos es lo más importante, los cuidados en casa. Yo les he dicho a muchos de mis familiares y amigos, miren, ustedes lo que están haciendo es salvar vidas. El hecho de que nos quedemos en casa, usted está salvando vidas. O sea, si usted quiere ayudar a alguien, quédese en casa, ¿sí? Eso es salvar vidas. Entonces, eso es como disminuir el impacto psicológico, ¿sí? Vamos a prevenir también toda la parte de psicopatologías. Entendamos que la ansiedad, la incertidumbre va a traer depresión, va a traer efectivamente otras patologías. Reducir la mortalidad, en este caso nuestras entidades de salud son los encargados de hacer todo este proceso de los síntomas, como ya todos ustedes saben, frente al COVID-19, ¿sí? Y bueno, vamos a conectar al paciente con una red de apoyo, ¿sí? Con una red de apoyo. Efectivamente, todos nosotros ahorita estamos en familia, gracias a todos estos procesos, como tal, pues estamos contando con su familia. Muchas otras personas tendrán otras problemáticas. En este caso, pues muchas gentes que me imagino que se encuentran privados de la libertad, que por aquí me dicen. Ellos ya no, sí, exacto. Dice, muchas personas están privadas de la libertad, que se encuentran en crisis, que ya no han podido recibir visitas de sus familiares. Efectivamente, en esas entidades también deben haber protocolos en salud mental que tienen que empezar a adoptar, porque tanto personas privadas de la libertad como personas hospitalizadas en este momento no pueden recibir visitas. Primero, porque recuerden que usted quedándose en casa salva vidas. Entonces no podemos exponernos en este momento, hay que hacer entender muy bien a la persona esto. En los primeros auxilios psicológicos, pues es muy importante hablar con las demás personas, digamos, estamos en el hogar, hacer actividades en casa, ¿sí? De pronto si vamos a hacer los primeros auxilios psicológicos a otra persona, por ejemplo, en el caso de psicólogos que están siendo voluntarios en algún otros lugares, pues vamos a pedir el nombre de la persona, que nos hable lentamente y calmadamente para escuchar lo que está pasando. Hay que mostrarnos muy serenos, muy seguros, hay que hablarles por su nombre, hay que escuchar a esa persona todos estos aspectos desagradables, ubicar a la persona en el tiempo y en el espacio, explicarle lo sucedido, ¿sí? Que permita que llore, que grite, ¿sí? No vamos a reaccionar de sentimientos negativos, ¿sí? Vamos a llegar a una solución pues adecuada y rápida frente a esto, y lo que hacemos es remitir a un profesional. ¿Listo? Bueno. Entonces, en toda la psicoemergencia, por ejemplo, es importante hacer un triage psicológico, hay que hacer un plan de acción, ¿sí? Cuando usted vea que algún familiar, amigo o demás en este momento presente síntomas graves de depresión, intentos de suicidio y demás, es inminentemente que hay que hacer una autoevaluación, buscar un lugar seguro, ¿sí? Para efectivamente hacer una remisión. En este momento se hace una remisión a salud, así nos toque salir porque es una emergencia psicológica y se debe enviar a un proceso de atención, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hablamos de un examen mental, ¿sí? Hablamos de un examen mental, por ejemplo, cuando estamos en crisis, hacemos todo el proceso del porte, actitud, ¿sí? Conciencia, orientación, al momento de hacer la intervención en crisis, ¿sí? Hacemos un triage psicológico,
que es un triaje psicológico, así como lo hacemos en las clínicas. En este caso yo estoy hablando como psicóloga clínica, como si estuviera trabajando en un hospital. Hablamos de un triaje rojo, cuando hay alteración de la conciencia, orientación, conductas suicidas, episodios psicóticos. Amarillo, cuando hay una inhibición psicomotriz, una disminución parcial de la atención y memoria, ¿sí? Y hablamos de verde cuando hay síntomas de pseudoconfusionales, disforia y neurovegetativas. ¿Listo? Bueno. Bien. Muy bien. ¿Qué estrategias podemos entonces también utilizar frente a la protección de la salud mental? Bueno, también tenemos también ustedes van a obtener entonces en el proceso en un proceso aquí de ser productivo, todo el proceso del COVID-19, ¿sí? Para esto. Muy bien. Bueno. Nos dice Juan Carlos, ¿cómo se podría abordar a una persona privada de la libertad que se encuentra en crisis ya que no ha podido recibir visitas en sus familiares? Bueno, realmente no solamente en las personas privadas de la libertad, todos los hospitales, UCIs y demás tampoco han podido recibir visitas. Pienso yo que es difícil en este momento pues entender la situación de aislamiento, pero es lo mejor que podemos hacer para ayudarlos a ellos y ayudarnos a nosotros. Importante que todas las instituciones de salud pues cuenten también con procesos de la salud mental, ¿no? Eso es lo otro. Juan Carlos dice que es cierto, no contamos con psicólogos en las crisis, en las cárceles. Ahorita tendríamos que contratar todo este proceso, ¿no? Dice, también es generador de ansiedad el hecho de convivir las 24 horas con la familia que no se conoce, de reconocer a su pareja y a sus hijos, y según el caso también el hecho de reforzar la ausencia de red de apoyo. Claro, mira, aquí nos habla de seguridad física. Yo pienso que todo esto es un reto. Yo soy una de las personas que a pesar que ha vivido en el caos más grande del mundo, porque yo trabajo en medio de un hospital, trabajo en urgencia, yo he aprendido a ser la mujer más resiliente y más positiva del mundo. Yo pienso que, mire, chicos, 10 años de trabajo, por ejemplo, en atención en urgencias, me ha llevado a entender que todo en esta vida es un reto para aprender, ¿sí? Para aprender de manera muy positiva. De todas estas cosas nos trae un aprendizaje, ¿sí? Y la idea es que en la familia es tiempo de reaprender también, ¿sí? El hecho de pronto de no compartir tanto tiempo con nuestra familia, tanto que le hemos dicho, por ejemplo, se dice tanto que no tenemos el espacio de compartir en familia. Ahora, mire, ahora el mundo se alió para que por fin tengamos estos espacios en familia. Yo desafortunadamente no los puedo tener porque estoy expuesta todos los días al virus y efectivamente no puedo ir donde mi familia, me toca estar aislada y realmente pienso que todos estos problemas que se viven en familia son un reto para unirse. Entonces es importante hablar con la familia de estar en casa en amor. Muchas cosas podemos hacer. De hecho, podemos, digamos, se habla también de estrategias, ¿sí? De estrategias de convivencia, tales como los juegos de mesa, ¿sí? Muchas de las cosas también de estas, el poder hablar con nuestros hijos, el poder adelantar tareas, el poder ayudar a nuestros hijos a aprender nuevas artes. Por ejemplo, muy pocos padres de familia han compartido con sus hijos los gustos de los niños, ¿sí? El aislarnos un poquito de las redes sociales nos va a hacer más creativos, el poder el poder llegar a comparar, por ejemplo, las épocas antiguas de la unión en familia, estos altares que hacíamos en familia cuando comíamos, cuando hacíamos la cena entre todos. Es una forma, es un reto familiar. Yo pienso que lo podemos estructurar a la manera de reto familiar, convivencia positiva en el hogar. Entonces, como conclusión, chicos y chicas acá reunidos de Ser Productivo, recuerden que tenemos que proteger nuestra salud mental ante esta emergencia sanitaria. Y hay muchas maneras. Hay que pensar, primero que todo, ¿sí?
que lo que estamos haciendo es salvar vidas, ¿sí? Lo que estamos haciendo es salvar vidas. Estamos salvando las vidas de muchas personas quedándonos en casa, ¿sí? Quedándonos en casa. Y esto nos va a hacer que nosotros entendamos que hay que compartir en familia, que compartir en familia no es un castigo. Estar encerrado las 24 horas del día con papá y con mamá realmente me parece, no me parece que sea algo tan desagradable. Pienso que es un proceso de convivencia en el que tenemos que aprender a estar juntos, ¿sí? Juntos. Así que muchas de estas cosas nos van a ayudar, por ejemplo, a afrontar, ¿no? Yo hablaba de 3 puntos claros, que de hecho los tengo aquí en mis redes sociales, y es que hay que enfocarnos, que aunque sea difícil, quedarnos en casa, estamos salvando vidas. Sí, hay que mantenernos activos, hay que limitar el tiempo a estar también conectados a la tecnología, hay que trabajar toda la parte de manualidades, ¿sí? Hay que también estar un poquito separados de tantas las pantallas, hacer actividades físicas en el hogar, ¿sí? Ayudar a estarnos sanos, ¿sí? A mantenernos a estar juntos, juntos. Hay que reunirnos ante todo para tomar conciencia de estas cosas. Hay que tener pues un acuerdo de paz en la casa para mantener todo este proceso del coronavirus y efectivamente seguir los protocolos de salud, ¿sí? Bien. Yo sé que el tiempo es muy corto, esto era una pequeña charla, lo que yo les traigo dentro de todos los parámetros del Colegio Colombiano de Psicólogos es todo un protocolo de intervención en crisis que para todos ustedes ser productivo se los va a otorgar. Efectivamente, esto es para mucho más tiempo, ya se nos agotó el tiempo, de hecho ya me iba pasando un poco el tiempo, ya se nos agotó el tiempo, traté de dar las pautas básicas del proceso de las estrategias. Recuerden que los objetivos básicamente de esto es contener las distorsiones cognitivas, ¿sí? Aislarnos de esos pensamientos negativos, hay que respetar todo el proceso de la cuarentena, informarnos realmente de lo que está pasando adecuadamente, hay que disminuir la incertidumbre, ¿sí? Hay que mirar cómo están nuestras familias y nuestros amigos frente a la emergencia. Si en el caso de diferentes actividades que están ejerciendo los chicos, las chicas en sus hogares, ustedes encuentran modificación de los comportamientos, se encuentran estupor reactivo, shock o demás, pues es importante que se haga una atención en crisis, ¿sí? Se haga una atención en crisis. Efectivamente, esto nos da para muchísimo más material que de hecho, pues, Claro. no tenemos, pero entonces sí quiero, pues, dejarles no quiero darles, hay mucha información que se puede dar, pero efectivamente podemos llegar a un acuerdo en el momento de la intervención en los primeros auxilios psicológicos. Ok, Angie, ¿me escuchas? ¿Sí, señor? Ah, ok, perfecto. Listo, bueno, gracias.